Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola a todos, mi nombre es María Isabel Villegas, soy profesora de matemática y hoy día continuaremos trabajando con el eje temático de números y el tema que vamos a abordar es logaritmos. Vamos a comenzar con una definición de logaritmo, o recordando más bien dicho el concepto de logaritmo. Logaritmo de un número es el exponente al cual debe ser elevado la base para obtener dicho número. En notación matemática tenemos acá logaritmo en base b de a es igual c. Si eso lo llevamos a notación exponencial, tenemos b elevado a c es igual a a. Debemos aclarar o recordar también de que la base debe cumplir ciertas restricciones. Por ejemplo, tiene que ser un número real positivo y no puede tener el valor 1. ¿Ya? Y el argumento, que es esta parte, el argumento del logaritmo, también debe ser un número real positivo. Para poder resolver los ejercicios que vamos a ver más adelante es necesario que recordemos también las propiedades de los logaritmos. Algunas de las propiedades más importantes porque son muchas más, pero yo aquí hice un resumen de las 4 más relevantes o las que vamos a utilizar hoy día. Primero, logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma, como dice acá, a la suma de los logaritmos. La segunda propiedad, logaritmo de un cociente, es igual a la diferencia de los logaritmos. Tercera propiedad, logaritmo de una potencia, es igual al exponente, ahí está, multiplicado por el logaritmo de la base de la potencia. Y por último tenemos el logaritmo de una raíz, que el logaritmo de una raíz también lo podemos escribir en forma exponencial, como logaritmo en base b de a elevado a m partido n. Recordemos que siempre que tenemos una raíz, esta se puede expresar como una potencia de exponente fraccionario. Entonces, si ahora volvemos a la propiedad anterior, a la propiedad número 3, el exponente m partido n queda multiplicando al logaritmo en base b de a. Bueno, ahora vamos a comenzar a resolver algunos ejercicios que han sido seleccionados desde la página del DEMRE, que han aparecido en años anteriores, ya sea en ensayos o en PSU de los años 2015-2016. El primer ejercicio dice cuál de las siguientes igualdades es verdadera. Y para eso tenemos que analizar entonces cada una de las alternativas para ver cuál es la que cumple con el requisito de ser verdadera. Y ahora lo vamos a resolver. Bueno, para ver cuál de todas estas alternativas es la verdadera, vamos a partir analizando la que está en la letra A. Tenemos logaritmo de 3 más logaritmo de 5. Si nos acordamos de las propiedades que recién vimos, la suma de los logaritmos viene de un producto de un 3 por 5. Eso es igual al logaritmo de 3 más logaritmo de 5. Y esto nos daría un logaritmo, si resolvemos ese producto, logaritmo de 15, y logaritmo de 15 no tiene relación con logaritmo de 8. Por lo tanto, esa igualdad no se cumple, entonces la descartamos porque no es verdadera. Vamos analizando la B. En el ejercicio B, en la alternativa B, el logaritmo de 10 lo podríamos escribir como logaritmo de 10. Cuando el logaritmo no tiene anotada acá abajo la base, se supone que es base 10 siempre. Por lo tanto, este es un logaritmo en base 10 de 10. Entonces, la base que es 10, ¿a cuánto lo elevamos para que nos dé 10? Eso es 1. O sea que el logaritmo de 10 es igual a 1. ¿Ya? Porque la base 10 elevada a 1 nos da este otro valor que es 10. ¿Ya? Entonces el logaritmo de 10 es 1. Entonces si reemplazamos logaritmo de 10, nos va a quedar 1 partido por logaritmo de 2, y eso tendría que ser igual con logaritmo de 5, lo que tampoco tiene relación la expresión de acá con el logaritmo de 5. Por lo tanto, se descarta también la alternativa B. La alternativa C dice logaritmo en base 2 de 16 es igual a 8. Si aplicamos el concepto de logaritmo, dice que la base elevado a este exponente nos tiene que dar 16. Y claramente 2 elevado a 8 no es igual a 16, es distinto.
¿ya? Por lo tanto, esta tampoco es verdadera. Y si nos vamos a la alternativa D, dice que el logaritmo de raíz cúbica de 7, si nos acordamos de las propiedades, también de las que vimos recién, cuando tenemos logaritmo de una raíz, esta la podemos expresar como una potencia, que haría logaritmo de 7, elevado al exponente que tiene el 7, que sería 1 en este caso, partido por el índice de la raíz, que es 3. Entonces nos queda logaritmo de una potencia, logaritmo de 7 elevado a 1/3. Y si aplicamos la propiedad de las potencias, el exponente 1/3 queda multiplicando al logaritmo de 7. Y este resultado es el mismo que teníamos al otro lado del signo igual, por lo tanto la alternativa D es la verdadera. Vamos entonces al ejercicio número 2. Acá nuevamente tenemos un logaritmo con expresiones algebraicas y vamos a aplicar también una propiedad para poderlo resolver. Ya, ahora vamos a analizar el ejercicio número 2 para ver cuál es la alternativa correcta. Tenemos esta expresión y aquí hay una diferencia o una resta de logaritmos. Recordemos que cuando teníamos logaritmo de un cociente, eso equivalía a la diferencia de los logaritmos. Por lo tanto, esto lo podríamos escribir de la siguiente manera. Logaritmo lo podríamos reducir, logaritmo de a más b, todo eso elevado a 2, dividido por a más b. Si esta potencia aquí nosotros la escribimos dos veces, a más b por a más b, y partido en a más b, podríamos simplificar el factor a más b que está arriba con el que está acá abajo, quedándonos finalmente como resultado del ejercicio logaritmo de a más b, lo que sería la alternativa E. El tercer ejercicio, acá también podemos aplicar el concepto del logaritmo para resolverlo, así que también vamos a proceder a hacer. Comenzamos ahora entonces el desarrollo del ejercicio número 3. Vamos a aplicar el concepto del logaritmo. Recordemos que cuando no tenemos la base escrita es base 10, por lo tanto, de acuerdo a la definición, la base elevado a este número nos tiene que dar como resultado esta parte que es el argumento. Entonces nos quedaría 10 elevado a 2 tiene que ser igual a 1 partido en 1 menos x. ¿Ya? Y ahí nos queda una igualdad, una ecuación. Entonces, 10 elevado a 2, esto es 100, porque vamos a determinar el valor de x. 100 es igual a 1 partido por 1 menos x. Entonces ahora vamos a multiplicar esta igualdad por la expresión 1 menos x. ¿Ya? Entonces nos va a quedar 100 multiplicado por 1 menos x igual 1 partido por 1 menos x y multiplicado por 1 menos x. Y aquí podemos aplicar entonces la simplificación, podemos simplificar esa expresión y nos va a quedar esta multiplicación, que 100 por 1 sería 100, 100 por menos x sería menos 100x, igual, y acá nos quedó 1. Entonces ahora, como tenemos que despejar el valor de la x, nos va a quedar menos 100x igual 1, y vamos a restar 100, ¿ya? Vamos a restar 100. Entonces nos va a quedar 1 menos 100, nos queda menos 100x igual, y 1 menos 100 son menos 99. Y finalmente vamos a dividir por menos 100. Entonces nos va a quedar, acá al dividir menos 100 con menos 100 nos queda 1, o sea, solamente x, y acá nos queda menos 99 dividido en menos 100. Y en una división de dos números negativos, el resultado es positivo, por lo tanto el valor de x es 99 partido 100. Y eso corresponde a la alternativa C. Y en este ejercicio también, en las tres partes que trae, vamos a aplicar el concepto de logaritmo para determinar el valor de cada una de las letras, o sea, de P, de Q y de R, para luego poder responder la pregunta ¿cuánto es el producto de P por Q y por R? Ya, en este ejercicio entonces necesitamos determinar el valor de P, de Q y de R para luego sacar el producto entre ellos. Sabemos que P es igual al logaritmo en base 10 de raíz de 10. Vamos a tratar de despejar aquí el valor de P. Entonces,
La base del logaritmo es 10 porque no aparece escrita, entonces sería 10 elevado a p es igual a la raíz cuadrada de 10. Pero la raíz la podemos expresar en forma de potencia y nos quedaría 10 elevado a p igual 10 elevado a 1 partido por 2 porque el índice de la raíz es 2, es una raíz cuadrada. Cuando tenemos potencia donde las bases son iguales, entonces los exponentes también son iguales. Por lo tanto, acá podemos concluir que p va a ser igual a 1 medio. 1 medio. Y ahí ya tenemos el primer valor, que sería el valor de p. Ahora vamos a determinar el valor de q. Entonces lo vamos a sacar de esta otra expresión, que es logaritmo en base q de 27 partido en 64 igual menos 3. Aquí vamos a aplicar también el concepto de logaritmo. Q elevado a menos 3 nos tiene que dar 27 partido en 64. Q elevado a menos 3 tiene que ser igual a 27 partido en 64. Esta fracción de acá la podemos expresar en forma exponencial. El 27 es un 3 al cubo y el 64 es un 4 al cubo. Por lo tanto, esto lo podemos poner como 3 cuartos elevado a 3. Si yo invierto esta fracción que tenemos acá, q elevado a menos 3 sería igual a 4 tercios y tendría que cambiarle el signo al exponente, menos 3. Si tengo ahora exponentes iguales, las bases tienen que ser iguales también. Por lo tanto, el q tiene que valer 4 tercios. Y ahí tenemos entonces el segundo valor que necesitábamos, 4 tercios. Y nos queda determinar el valor de r, que lo vamos a sacar desde acá. Logaritmo en base a 1 tercio de r, eso es igual a menos 2. También aplicamos el concepto de logaritmo. 1 tercio, que es la base, lo elevamos a menos 2. Y eso tiene que ser igual a r. ¿Ya? Cuando el exponente es negativo, recordemos que la base se invierte para que quede positivo, por lo tanto este 1 tercio, si lo invertimos, nos va a quedar simplemente 3. Y 3 elevado al exponente positivo, 3 elevado a 2 es igual a r. Por lo tanto, r, 3 elevado a 2 es 9. R es 9. Ahora que tenemos los valores de p, de q y de r, podemos responder la pregunta del ejercicio. Entonces, p por q por r va a ser igual a 1 medio multiplicado por 4 tercios y por 9. Acá podemos simplificar por 3, el 3 con el 9, 3 en 3 es 1, 3 en 9 3. Y ahora procedemos a multiplicar numeradores con numeradores, o sea, 1 por 4 es 4 y 4 por 3 nos da 12. Y abajo nos queda un 2 por 1 que sería 2. Y 12 dividido en 2 nos da el resultado que sería 6, la respuesta solicitada. Y eso está en la alternativa E. Bueno, la importancia de los logaritmos podríamos resumirlo en estos aspectos que están acá, como que facilita la resolución de cálculos muy complejos, lo que ha contribuido enormemente al avance de la ciencia. Nos ofrece también la posibilidad de aplicarlos en la vida cotidiana, en situaciones como el crecimiento de los depósitos, crecimiento de la población, en música. El pentagrama tiene una relación con las escalas logarítmicas, en topografía, por ejemplo, para determinar la altitud de un edificio, en biología, para el cálculo del pH, etc. Bueno, espero que con los conceptos que hemos recordado hoy día del logaritmo haber contribuido en algo a aclarar algunas dudas sobre este tema. Será hasta una próxima oportunidad. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.